Casi 100 policías entran de golpe en 22 parcelas de la Cañada Real. Una noche. 42 personas en el suelo con las manos esposadas. 24 armas cargadas que nadie llegó a tocar. Y 4 transformadores industriales capaces de dar luz a un municipio entero, metidos ilegalmente en tierra que no existe en ningún mapa. Esto es cómo cayó el mayor imperio del cannabis gitano en Madrid. Y la historia es bastante más retorcida de lo que parece. La Cañada Real Galiana. 11 kilómetros de cañada ganadera que Madrid nunca supo si derribar o ignorar. Un asentamiento que lleva décadas creciendo por sus propias reglas, al margen de cualquier plan urbanístico, de cualquier padrón municipal, de cualquier ley que no sea la que impone el que manda en cada parcela. Hay quienes la describen como una ciudad paralela. Hay quienes la llaman el mayor mercado de droga al aire libre de Europa. Los dos tienen razón, y ninguno exagera. En los sectores 3 y 4, los que lindan con los términos municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid. Las parcelas no son casas en el sentido que cualquiera entendería. Son posiciones, terrenos cercados con vallas de obra, cámaras, perros y hombres que montan guardia las 24 horas. Desde fuera, si te acercas sin saber lo que estás mirando, parece un descampado con casetas mal construidas. Desde dentro, es otra cosa completamente distinta. El 17 de marzo de 2022, a primera hora de la mañana, casi un centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil entraron simultáneamente en 22 de esas parcelas. No fue un operativo normal. Fue una coordinación milimétrica. 2 cuerpos distintos actuando como uno solo, en el mismo momento, sobre el mismo objetivo, sin margen de error. Porque si fallaba una sola entrada, si un solo aviso llegaba antes que los coches patrulla, todo lo que habían construido durante meses de investigación se volatilizaba en cuestión de minutos. No falló nada. En menos de una hora, 42 personas estaban esposadas y en el suelo. 42, en una sola noche, no en una redada sucesiva de días, no en una serie de arrestos escalonados por todo Madrid. En una sola noche, en un perímetro de tierra y chabolas al sur de la capital. El balance final de la operación, bautizada como Pipa Barro, cerró con 44 detenidos en total. Pero el golpe gordo, el que nadie en la organización tuvo tiempo de esquivar, fueron esos 42 de la primera embestida. Lo que los agentes encontraron dentro de esas parcelas no era lo que cabía esperar en un asentamiento chabolista. Había 17.589 plantas de marihuana. No plantas sueltas, no un cultivo improvisado en el patio trasero. Plantas organizadas en invernaderos, con sistemas de ventilación, con control de temperatura, con iluminación artificial regulada. Una producción industrial dentro de un territorio que oficialmente no existía en ningún registro de actividad comercial del Estado español. Y luego estaban las armas. 24 armas de fuego en perfecto estado de funcionamiento. Pistolas, revólveres, escopetas, no guardadas como reliquias ni escondidas bajo el suelo. Dispuestas, accesibles, como quien tiene un extintor a mano porque sabe que el fuego puede venir en cualquier momento. Las unidades de élite que encabezaron las entradas, la agrupación de reserva y seguridad de la Guardia Civil y la unidad de prevención y reacción de la Policía Nacional, tenían instrucciones precisas sobre ese arsenal. Neutralizarlo antes de que alguien pudiera acercarse a él. Lo consiguieron. Pero lo que de verdad dejó sin palabras a los investigadores cuando empezaron a documentar lo incautado no fueron las plantas ni las armas. Fueron 4 transformadores industriales de alta a baja tensión. 4 aparatos que no se compran en ninguna ferretería, que no se instalan con un par de herramientas y ganas. Equipamiento industrial pesado, conectado de forma ilegal a la red eléctrica pública, suministrando corriente de forma ininterrumpida a toda esa infraestructura de cultivo. Los técnicos que los desconectaron esa mañana calcularon la capacidad de esos transformadores. Suficiente para abastecer de energía a un municipio de tamaño medio. Un municipio entero.
dentro de un asentamiento ilegal, en parcelas de tierra que no aparecen en ningún catastro oficial. Cuando salió el sol ese 17 de marzo, empezaron a llegar las excavadoras. Los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vacía Madrid habían coordinado sus servicios con la operación policial. Antes de que acabara el día, 14 construcciones ilegales habían sido demolidas. Chabolas, edificaciones auxiliares, estructuras que habían tardado años en levantarse, desaparecieron en horas. La Cañada Real había visto muchas cosas, pero una imagen así, la tierra aplanada donde antes había una red de cultivo activa, era nueva. El clan detrás de todo esto se llama el de los Jabalí, un apellido familiar que en los sectores 3 y 4 no necesitaba presentación. Todo el mundo en la Cañada sabía quiénes eran los Jabalí. Sabía qué parcelas eran suyas, sabía a quién había que pedir permiso para hacer según qué cosas. Sabía que determinadas conversaciones no se tenían en voz alta si no querías problemas. No eran una pandilla de chavales sueltos. Eran una organización familiar estructurada, con jerarquía interna, con roles asignados, con un modelo de negocio que había evolucionado durante años hasta convertirse en lo que los investigadores encontraron esa madrugada de marzo. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse rara de verdad. Porque cuando uno mira lo que se desmanteló esa noche, las 22 parcelas interconectadas, los invernaderos, los transformadores industriales, el arsenal, la estructura de 44 personas con funciones específicas dentro de la organización. La pregunta que no desaparece es una sola: ¿cómo coño llegaron hasta ahí? No es una pregunta retórica, es una pregunta con respuesta concreta. Y esa respuesta tiene varias capas que se van apilando una encima de otra hasta que el conjunto ya no se parece en nada a lo que cualquiera imaginaría al escuchar las palabras clan gitano en la Cañada Real. Porque el tópico dice una cosa y la realidad que documentó la operación Pipa Barro dice otra completamente distinta. Lo que construyeron los Jabalí no era el resultado de 4 tíos con ganas de ganar dinero rápido. Era el resultado de un proceso de transformación del narcotráfico en ese territorio que llevaba años fragándose. Un proceso que tuvo financiación, que tuvo logística, que tuvo compradores estables dispuestos a mover toneladas de marihuana de la Cañada Real hasta el norte de Europa. Y ahí es donde aparece un actor que mucha gente no esperaría encontrar en esta historia. La mafia china. No es un rumor de barrio ni una teoría conspirativa. Es lo que documentaron los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante los meses que precedieron al asalto de 2022. El negocio de los Jabalí, en su momento de mayor expansión, no funcionaba en solitario. Había una estructura de distribución que conectaba esas parcelas de tierra al sur de Madrid con los mercados de cannabis del Reino Unido. Y esa estructura no la gestionaban los Jabalí. La gestionaban otros, gente de fuera. Gente que llegaba, compraba en cantidad y desaparecía con la mercancía hacia destinos que los productores de la Cañada ni conocían ni necesitaban conocer. ¿Quién era esa gente? ¿Cómo funcionaba ese canal? Y sobre todo, ¿qué ocurrió cuando ese canal desapareció? Eso es lo que explica todo lo demás. La violencia, la guerra entre clanes, el armamento que fue creciendo año tras año hasta llegar a las 24 armas que los agentes se encontraron en 2022. Todo tiene un hilo conductor, y ese hilo no empieza en la Cañada Real, empieza mucho más lejos. Pero antes de llegar ahí, hay que entender desde dónde salieron los Jabalí, porque este nivel de sofisticación no se improvisa de un día para otro. Y la Cañada Real de 2022 no tiene nada que ver con la Cañada Real de 10 años antes. Nada. En 2011, cuando los agentes entraron en las parcelas del clan de los Brunos, encontraron billetes envueltos entre el hielo del congelador. La pasta de un imperio escondida entre filetes congelados. 11 años después, los Jabalí blanqueaban con inmuebles. Lo que pasó entre esos dos momentos no fue casualidad, fue una transformación. Y para entender por qué los Jabalí llegaron donde llegaron, hay que volver al principio, a lo que era la Cañada Real antes de que a alguien se le ocurriera plantar marihuana en serio.
Durante décadas, la Cañada Real fue, ante todo, un mercado de menudeo. Heroína, cocaína, algo de pastillas. La mercancía llegaba de fuera, se repartía entre los puntos de venta del asentamiento y salía por las mismas vías que había entrado. En los bolsillos de los compradores, en coches que aparcaban 5 minutos y se largaban. Era un negocio de volumen bajo y riesgo alto. Los clanes que controlaban los puntos de venta ganaban dinero. Sí, pero dentro de unos límites. El producto era ajeno. La cadena de suministro dependía de otros y cualquier presión policial sobre los proveedores de fuera podía dejar el negocio parado de un día para otro. El clan de los Brunos era el ejemplo perfecto de ese modelo. Cuando la Policía Nacional los desmanteló en marzo de 2011, el retrato que quedó fue el de una organización de narcotráfico artesanal casi doméstica en su escala. 10 armas de fuego, 3 pistolas, 2 revólveres, 2 de fogueo, 3 carabinas para proteger transacciones de menudeo. 35 teléfonos móviles para coordinar los puntos de vigilancia del asentamiento. Y la droga enterrada bajo tierra en los descampados traseros de las chabolas, fuera del alcance inmediato de cualquier registro. Era un sistema rudimentario diseñado para sobrevivir redadas, no para crecer. Los billetes en el congelador lo decían todo. El dinero no pasaba por ningún circuito de blanqueo. No había inversión en propiedades, no había pantallas legales, no había estructura financiera. Era efectivo, guardado donde nadie lo buscara primero, listo para ser gastado o escondido según la urgencia del momento. Narcotráfico de subsistencia, funcional, resistente, pero con un techo muy bajo. El cambio llegó con la marihuana. No de golpe, no de un día para otro. Fue un proceso gradual que se fue acelerando a medida que el mercado europeo del cannabis crecía y los precios subían. En algún momento, alguien en la Cañada Real hizo el cálculo que cambia todo. En lugar de vender producto ajeno con margen de minorista, ¿por qué no producir directamente y vender al por mayor? El territorio lo tenía. La Cañada Real es tierra sin catastro oficial, sin inspecciones municipales, sin nadie que llame a la puerta a preguntar qué se está construyendo detrás de esa valla de obra. Las parcelas son amplias. El acceso a la red eléctrica pública, aunque irregular, era factible para quien supiera cómo tocetearla. Las condiciones para montar un cultivo indoor de envergadura estaban ahí, literalmente sobre el suelo. Solo faltaba una cosa: un comprador capaz de absorber producción a escala industrial y moverla fuera de España. Ese comprador apareció desde el este de Madrid. Desde los barrios de Usera y Carabanchel, desde los polígonos industriales del sur, desde las redes de la comunidad china asentada en Madrid, con vínculos directos con organizaciones criminales del sur de la provincia de Fuyón, en el sureste de China. No fue un contacto improvisado ni una relación puntual. Fue una asociación estable, duradera, que cambió el modelo de negocio de los clanes de la Cañada de forma irreversible. El esquema era sencillo en su estructura y complejo en su ejecución. Los clanes gitanos de los sectores 3 y 4 producían. Cultivaban la marihuana dentro de sus parcelas, la secaban, la preparaban para el transporte. Los compradores chinos llegaban, tasaban la cosecha, pagaban al por mayor y se llevaban la mercancía. A partir de ahí, la marihuana dejaba de ser problema de los productores. Las redes de origen fujiense se encargaban del embalaje, del camuflaje, de la logística de transporte. El destino principal era el Reino Unido, un mercado de cannabis de primer nivel europeo, donde los precios por kilo justificaban sobradamente el coste de mover la droga desde el sur de Madrid hasta las islas. Para los clanes de la Cañada, este canal era oro puro. Eliminaba el riesgo del transporte de larga distancia, que es donde la mayoría de las organizaciones de narcotráfico se expone y cae. Eliminaba la necesidad de gestionar redes de distribución en mercados extranjeros que no conocían. Y garantizaba un comprador fijo para cada cosecha, lo que permitía planificar la producción con una previsibilidad que el menudeo de heroína nunca había dado. Era, en términos de negocio criminal, una cadena de suministro casi perfecta. Producción local, exportación externalizada, mercado de destino estable.
La consecuencia lógica de ese modelo fue la inversión. Si tienes un comprador fijo que va a absorber todo lo que produzcas, tiene sentido producir más. Y para producir más necesitas más tierra, más infraestructura, más plantas, más electricidad, más manos trabajando. Los clanes que adoptaron este esquema, y los jabalí fueron de los que lo adoptaron con mayor agresividad, empezaron a invertir en sus parcelas de una forma que el modelo de los brunos nunca había contemplado. Invernaderos construidos con materiales de obra, sistemas de ventilación y control de temperatura, iluminación artificial para acortar los ciclos de cultivo, estructuras permanentes diseñadas no para esconderse sino para producir. La clandestinidad ya no era el objetivo principal. El objetivo era el rendimiento. Con esa escala de producción llegó también otra necesidad, la defensa. Una infraestructura fija de alto valor económico es un blanco. No solo para las fuerzas de seguridad, sino para cualquier rival que quiera arrebatarte lo que has construido. Los invernaderos no se pueden esconder debajo de la tierra como se escondía la droga en la época de los brunos. Están ahí, visibles, valorables. Y si alguien te lo sabotea, si alguien te roba la cosecha cuando está a punto de cortarse, pierdes meses de inversión en horas. El armamento dejó de ser un recurso disuasorio puntual y pasó a ser una necesidad operativa permanente. Las parcelas se convirtieron en posiciones fortificadas porque el negocio exigía que lo fueran. A lo largo de la segunda mitad de la década de 2010, este modelo se fue consolidando en los sectores 3 y 4 de la Cañada hasta el punto de que el asentamiento dejó de ser reconocible como el mercado de menudeo de siempre. Las investigaciones posteriores describirían la Cañada Real de esos años como un nodo de producción agroindustrial de cannabis con proyección europea. No es un lenguaje exagerado, es lo que era. Una zona de cultivo industrial integrada en una cadena de exportación transnacional, gestionada por clanes familiares que habían hecho la transición del narcomenudeo a la producción mayorista en menos de una década. Los jabalí estaban en el centro de esa transformación. Su red de 22 parcelas interconectadas, sus 4 transformadores industriales, sus 17.000 plantas. Todo eso era la versión más avanzada de un modelo que había empezado mucho más humilde en algún momento en que alguien decidió que la marihuana indoor era el futuro y que los chinos de Fujian eran el socio que lo hacía viable. El equilibrio que sostenía ese sistema era más frágil de lo que parecía desde dentro. Todo el andamiaje, la producción, la inversión, la estabilidad entre clanes dependía de que ese canal de exportación siguiera funcionando. De que los compradores chinos siguieran llegando, pagando y llevándose la mercancía. Era la pieza sobre la que descansaba todo lo demás. Y esa pieza, en algún momento de 2021, dejó de estar donde tenía que estar. Cuatro transformadores industriales, arrancados de la red pública y metidos en parcelas de tierra sin catastro. Eso no lo monta un clan de narcos de barrio, eso lo monta una empresa. Te cuento cómo se construye un imperio desde cero. Los jabalí no empezaron con 22 parcelas, empezaron con una, o con 2, con lo justo para probar que el modelo funcionaba, para ver si los números salían, para comprobar que el comprador chino volvía a por más cuando se acababa la primera cosecha. Y cuando volvió, invirtieron en la siguiente, y en la siguiente, y así hasta que el mapa de su territorio en los sectores 3 y 4 dejó de parecerse a una familia con un huerto y empezó a parecerse a un polígono industrial distribuido entre parcelas de tierra que oficialmente no existían. La clave de ese crecimiento fue la interconexión. 22 parcelas no son 22 negocios separados, son una sola operación distribuida sobre el terreno. Los jabalí entendieron eso antes que nadie en la Cañada. Cada parcela cumplía una función dentro del conjunto. Unas eran de cultivo puro, invernaderos organizados por fases de crecimiento, con plantas en distintos estadios para garantizar cosechas escalonadas a lo largo del año. Otras servían de almacenamiento y secado, el proceso posterior a la recogida que determina la calidad final del producto. Algunas eran posiciones de vigilancia, con hombres apostados para controlar los accesos y dar el aviso si algo se movía fuera de lo normal.
y otras eran residenciales, donde dormían y vivían los miembros de la organización que hacían turnos dentro del perímetro. Los invernaderos en sí eran el corazón del asunto. No eran plástico tirado sobre unos palos. Eran estructuras construidas con materiales de obra, diseñadas para mantener condiciones de temperatura y humedad estables independientemente de lo que pasara fuera. Tenían sistemas de ventilación mecánica para renovar el aire y evitar el exceso de calor que destroza una cosecha entera. Tenían control de riego, con circuitos de agua que se podían regular por zonas. Tenían iluminación artificial de alta potencia para manipular los ciclos de luz y oscuridad, acortando el tiempo de maduración de las plantas y multiplicando el número de cosechas anuales posibles. Cada decisión técnica en esos invernaderos estaba orientada a un solo objetivo: maximizar el rendimiento por metro cuadrado de tierra. 17.589 plantas no es un número que se alcanza por accidente. Es el resultado de meses de optimización sobre cada variable del proceso. El problema de esa infraestructura era el consumo eléctrico. Un invernadero de cultivo intensivo con iluminación artificial y ventilación mecánica consume electricidad a un ritmo que no tiene nada que ver con el de una vivienda normal. Multiplícalo por 22 parcelas funcionando en paralelo y tienes una demanda energética que ningún enganche irregular a la red doméstica puede sostener. La solución que encontraron los jabalí fue la que dejó a los técnicos sin palabras cuando la operación Pipa Barro descubrió lo que había dentro. 4 transformadores industriales de alta a baja tensión, conectados directamente a la red eléctrica pública de forma ilegal. No son aparatos que se compran en ninguna tienda. Son equipamiento de infraestructura del tipo que instalan las compañías eléctricas para abastecer polígonos industriales o barrios enteros. Los jabalí los consiguieron, los instalaron y los mantuvieron operativos durante el tiempo que duró su apogeo. La capacidad conjunta de esos 4 transformadores, según el cálculo de los técnicos que los desconectaron esa madrugada de marzo, era suficiente para abastecer de energía a un municipio de tamaño medio. Todo ese potencial eléctrico iba directo a las plantas. Pero la infraestructura física era solo una parte de lo que habían construido. La otra parte, igual de importante y bastante más difícil de ver desde fuera, era la estructura humana. Los jabalí eran una organización familiar, y eso no es un detalle menor. Es la columna vertebral de todo el sistema. Una empresa familiar en el sentido más literal posible, donde la pertenencia a la red no se negociaba ni se compraba, se heredaba o se contraía por matrimonio. Y esa estructura tenía una ventaja que ninguna organización criminal de tipo empresarial puede replicar fácilmente: la lealtad por defecto y la impermeabilidad a los infiltrados. Dentro de la organización, cada miembro tenía un rol asignado con una precisión que los investigadores tardaron meses en desengranar. En la cúpula estaban los líderes, los que tomaban las decisiones de negocio. ¿Cuánto producir? ¿A qué precio vender? ¿Con quién negociar? ¿Qué parcelas ampliar? ¿Y cuáles desactivar? Bajo ellos, los custodios. Hombres con armas cuyo trabajo era exactamente ese: custodiar. Las 24 armas que encontraron los agentes el 17 de marzo no estaban distribuidas al azar. Estaban posicionadas según la arquitectura de seguridad de la red, accesibles para quien las necesitara en el punto exacto donde podría necesitarlas. Más abajo en la cadena estaban los cultivadores, los que trabajaban día a día dentro de los invernaderos. Riego, poda, control de plagas, recogida, secado, trabajo físico, especializado y continuo. Y luego estaba la logística financiera, los que gestionaban el dinero que entraba, que en esta organización ya no se guardaba en el congelador de la cocina. El blanqueo era la otra gran evolución de los jabalí respecto a lo que había sido el narcotráfico en la cañada durante décadas. El efectivo generado por las ventas al por mayor a los intermediarios chinos era dinero que no podía aparecer en ninguna cuenta bancaria directa sin levantar sospechas. La solución que adoptaron fue la adquisición de bienes inmuebles. Propiedades en Madrid y alrededores compradas a nombre de familiares o de personas vinculadas a la organización que convertían el dinero sucio de la marihuana en activos con apariencia legal. No era un sistema sofisticado al nivel de los grandes carteles latinoamericanos, pero era infinitamente más elaborado que guardar billetes envueltos entre el hielo.
Era la diferencia entre una organización que piensa en el corto plazo y una que está construyendo patrimonio para el futuro. Lo que hacía al sistema de los jabalí especialmente sólido era la coherencia entre todas sus partes. La infraestructura física producía con eficiencia industrial. La estructura humana garantizaba que nadie de fuera pudiera entrar en la cadena de decisiones. La seguridad armada protegía la inversión fija, que no se podía mover ni esconder como la droga del modelo anterior. Y la logística financiera aseguraba que el dinero generado no se evaporara en gastos superfluos ni quedara expuesto a una incautación directa. Cada pieza encajaba con las demás y reforzaba el conjunto. La defensa armada permanente no era un capricho ni una exhibición de poder. Era una consecuencia directa del modelo de producción. Un invernadero cargado de plantas a semanas de la cosecha representa decenas de miles de euros en producto que no puedes mover, que no puedes esconder y que cualquier rival puede destruir en una hora si le dejas entrar. El modelo artesanal del menudeo tenía cierta resiliencia frente a los robos, porque el producto estaba disperso y en pequeñas cantidades. El modelo industrial de los jabalí concentraba el valor en puntos fijos, visibles y vulnerables. Eso exigía una respuesta de seguridad permanente y proporcional al valor que había que proteger. Las 24 armas no eran excesivas para lo que custodiaban. Eran exactamente lo que la lógica del negocio requería. El resultado de todo ese ensamblaje era una organización que desde fuera parecía un asentamiento chabolista más y desde dentro funcionaba con la disciplina operativa de una empresa mediana. Producción planificada, seguridad estructurada, finanzas gestionadas, cadena de distribución externalizada a un comprador de confianza. Los jabalí habían resuelto todos los problemas que históricamente habían limitado a los clanes de la cañada. La dependencia del producto ajeno, la exposición en el transporte, la volatilidad del dinero en efectivo sin reciclar. Habían construido, dentro de 11 kilómetros de tierra sin ley, algo que se parecía peligrosamente a una corporación. Y como cualquier corporación que depende de un solo gran cliente para colocar toda su producción, tenían un punto ciego que ninguna valla, ninguna cámara y ninguna de esas 24 armas podía proteger. El canal chino no era solo un comprador, era la razón por la que todo lo demás tenía sentido. Sin él, los invernaderos seguían produciendo pero el producto no salía. Sin él, la inversión en infraestructura dejaba de rendir lo que había prometido. Sin él, la estabilidad entre clanes que permitía que todos vivieran de su trozo del negocio se convertía en una competencia sin arbitraje. El sistema de los jabalí era casi perfecto. Casi. La grieta no estaba dentro de las parcelas. Venía de fuera, y cuando llegó, nadie en los sectores 3 y 4 estaba preparado para lo que trajo consigo. Un momento de 2021, un hombre llegó a la Cañada Real a comprar marihuana y no volvió. No porque no quisiera, porque ya no podía. Los intermediarios chinos que sostenían el negocio de los jabalí empezaron a desaparecer uno tras otro, y lo que vino después fue peor que cualquier redada policial. Lo que tienes que entender es esto: lo que cayó no fue solo un comprador, fue el suelo sobre el que todos se sostenían. A lo largo de 2021, las fuerzas de seguridad españolas ejecutaron una serie de operaciones que desmantelaron la red criminal conocida como la Bang de Fujian, una organización de origen chino especializada en la exportación masiva de marihuana hacia el norte de Europa, con naves de procesamiento y embalaje repartidas por distintas provincias de España y una logística de transporte capaz de mover toneladas de producto sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. No era una red pequeña ni improvisada. Era la columna vertebral del negocio de exportación para varios de los clanes productores de la Cañada Real, los jabalí incluidos. Cuando las detenciones empezaron a sucederse y las naves a cerrarse, el canal que conectaba los sectores 3 y 4 de la Cañada con los mercados del Reino Unido se cortó de forma abrupta. El efecto fue inmediato y brutal. Los invernaderos seguían produciendo. Las plantas seguían creciendo bajo la luz artificial de esos sistemas que consumían tanta electricidad como un municipio entero.
Pero el comprador mayorista que venía a recoger la cosecha, a pagar en volumen y a desaparecer con la mercancía hacia sus propias redes de distribución, había dejado de aparecer. La maquinaria de producción estaba intacta, el mercado de destino no. Lo que quedaba de la red de compradores chinos en Madrid después de los operativos de 2021 era una fracción del volumen anterior. Unos pocos intermediarios que habían sobrevivido a las detenciones, que mantenían contactos en el Reino Unido y que podían seguir comprando, pero en cantidades mucho menores y con una capacidad de negociación radicalmente distinta. De repente, donde antes había un comprador estable y con capacidad de absorber producción industrial, había escasez. Y esa escasez transformó lo que hasta entonces había sido una relación comercial ordenada en una competencia salvaje. Todos los clanes productores de los sectores 3 y 4 necesitaban lo mismo al mismo tiempo: acceso a esos pocos intermediarios chinos que aún funcionaban. Y ninguno estaba dispuesto a ceder ni un centímetro de esa relación al vecino. Lo que durante años había sido un oligopolio estable, cada clan con su producción, su trozo del canal de exportación y sus márgenes garantizados, se convirtió de un día para otro en una guerra de posiciones donde el objetivo ya no era ganar más, sino sobrevivir. Los clanes empezaron a bajar precios para quitarse clientes mutuamente. El margen por kilo se redujo. La presión financiera sobre las infraestructuras de cultivo aumentó. Y cuando los márgenes se estrechan y la desesperación entra en la ecuación, la violencia no tarda en aparecer como argumento. Los jabalí tomaron una decisión que en su lógica interna tenía sentido. Si no podían agrandar el canal de salida, podían eliminar a los competidores que disputaban ese canal. No negociar, no pactar, asfixiar. La estrategia era simple en su brutalidad. Si los dos clanes rivales que operaban en las inmediaciones de sus parcelas quedaban fuera de combate económicamente, los jabalí se quedaban como proveedores únicos para los intermediarios chinos residuales. El monopolio que habían intentado construir a través de la producción lo completarían ahora eliminando a quien les disputaba los clientes. El problema es que los clanes rivales llegaron exactamente a la misma conclusión, y ninguno de los tres estaba dispuesto a ser el que desaparecía. Lo que siguió convirtió los sectores 3 y 4 en algo que las fuerzas de seguridad tardaron meses en describir con claridad, porque nunca habían visto exactamente eso en ese territorio. Una guerra territorial entre organizaciones con infraestructura industrial, armamento de uso sostenido y motivación económica de primer orden. No era la violencia espontánea de un ajuste de cuentas puntual. Era una campaña sistemática de desgaste mutuo, ejecutada con una coherencia táctica que resultaba perturbadora. Las amenazas de muerte llegaron primero, no a los líderes de los clanes, a quienes era difícil acceder directamente, sino a los trabajadores de las parcelas. Los cultivadores que entraban cada día a regar, podar y controlar los ciclos de crecimiento empezaron a recibir avisos, mensajes, visitas, presencias en los accesos al asentamiento que no dejaban lugar a dudas sobre qué les pasaría si seguían presentándose a trabajar. Algunos se fueron, otros aguantaron porque la alternativa económica no existía. Pero el miedo dentro de los invernaderos era ya una variable operativa que los jabalí tenían que gestionar cada día. Después vinieron los sabotajes, y ahí la cosa se puso técnicamente interesante en el peor sentido posible. Destruir un invernadero no requiere entrar en él con una excavadora. Requiere saber cómo funciona. El sistema de cultivo indoor depende de la ventilación para mantener la temperatura estable. Si se destroza el mecanismo de extracción de aire, las plantas se queman en horas durante el verano o se pudren con la humedad acumulada en invierno. Requiere agua para el riego controlado. Si se corta la tubería principal o se sabotea la toma de agua, una cosecha entera a semanas del corte se convierte en biomasa seca sin valor. Las parcelas rivales de los jabalí empezaron a sufrir exactamente eso: sistemas de ventilación destruidos, suministros de agua cortados. El daño no era visible desde fuera del perímetro, pero dentro representaba pérdidas de meses de trabajo y de miles de euros en producto que no llegaría nunca al comprador. Los clanes rivales respondieron en la misma moneda.
Las parcelas de los jabalí también empezaron a sufrir incidentes, y entonces llegaron los vuelcos. Un vuelco es exactamente lo que el nombre sugiere: entrar en una parcela rival cuando la cosecha está lista para el corte y llevártela. No destruirla, robártela. Es la herramienta de desgaste económico más eficiente en ese contexto porque combina el daño máximo al rival con el beneficio directo para quien lo ejecuta. Una cosecha lista representa el punto de mayor concentración de valor en todo el ciclo de producción. Meses de electricidad, agua, mano de obra y cuidado cristalizados en plantas maduras listas para rendir. Robártela a alguien en ese momento es quitarle el dinero de la siguiente temporada antes de que llegue a cobrarlo. Los vuelcos en los sectores 3 y 4 dejaron de ser eventos puntuales y se convirtieron en operaciones planificadas, con grupos de hombres armados que entraban en las parcelas en momentos calculados, sabiendo exactamente qué buscar y con cuánto tiempo contaban antes de que llegara la respuesta. La respuesta siempre llegaba, y llegaba armada. Las 24 armas que los agentes encontrarían en marzo de 2022 no habían aparecido de la nada. Eran el resultado acumulado de un proceso de rearme acelerado que se disparó precisamente a lo largo de 2021, cuando quedó claro que el conflicto no iba a resolverse por las buenas. En el modelo de producción industrial, las armas habían pasado de ser un recurso disuasorio a una necesidad operativa, como ya estaba establecido. Pero con la guerra entre clanes activa, esa necesidad se multiplicó. No bastaba con tener hombres apostados en los accesos para avisar si alguien se acercaba. Había que poder repeler una incursión armada de gente que conocía el terreno tan bien como tú, que sabía dónde estaban los puntos débiles de tu perímetro y que llegaba con la misma determinación que cualquiera que no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo. Las vías de comunicación internas del asentamiento, los caminos de tierra que conectaban las parcelas entre sí, dejaron de ser seguros. Hombres que se desplazaban entre zonas de la organización empezaron a sufrir asaltos físicos. No discusiones que terminaban en golpes, ataques planificados en puntos donde el terreno favorecía al atacante y dificultaba la huida. El nivel de violencia que se normalizó en ese perímetro durante los meses centrales de 2021 era el de un conflicto armado de baja intensidad, con todo lo que eso implica para la gente que vive dentro de él y para las autoridades que lo observan desde fuera. Porque las autoridades lo estaban observando. La Cañada Real siempre había generado fricciones con los cuerpos de seguridad, pero la intensidad y la sistematización de lo que ocurría en los sectores 3 y 4 durante ese periodo superaba con claridad los patrones habituales. Los tiroteos, ya no escaramuzas ocasionales, sino intercambios de disparos con regularidad suficiente para constituir un patrón, empezaron a acumular atestados en las jefaturas. Los vecinos del asentamiento que no tenían nada que ver con el negocio de la droga vivían en un estado de tensión permanente, conscientes de que la siguiente descarga podía llegar en cualquier momento y no necesariamente apuntando a quien debía apuntar. La combinación de tiroteos frecuentes, sabotajes sistemáticos, robos de cosechas armados y amenazas sobre los trabajadores de las parcelas generó una situación que ya no podía gestionarse con los recursos ordinarios de control policial. La Cañada Real siempre había sido un territorio complicado para operar, pero lo que se había instalado en los sectores 3 y 4 en el segundo semestre de 2021 era cualitativamente distinto. Zonas de exclusión de facto, perímetros donde ningún agente podía entrar de forma ordinaria sin exponerse a una respuesta armada inmediata de alguna de las partes en conflicto. La guerra entre los jabalí y los dos clanes rivales había transformado ese trozo de tierra en algo que el Estado español no podía seguir ignorando sin que el coste político y de seguridad se volviera insostenible. En noviembre de 2021, la Jefatura Superior de Policía de Madrid y la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid hicieron algo que no tenía precedentes en la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico en la comunidad. Unificaron sus investigaciones previas bajo una operación conjunta. La decisión no fue burocrática. Fue el reconocimiento de que lo que había dentro de esos sectores de la Cañada superaba lo que cualquiera de los dos cuerpos podía desmantelar actuando por separado. Una fortaleza con 24 armas, vigilancia humana permanente
arquitectura de seguridad diseñada contra incursiones y 40 y tantos miembros activos dentro del perímetro, no se entra a tumbar con 4 coches patrulla y una orden judicial. Requería otra cosa completamente distinta. Requería meses de trabajo invisible, de información acumulada, de saber exactamente qué había dentro antes de abrir la primera puerta. Y eso era lo que aún faltaba por construir. Las 24 armas estaban cargadas la noche del 17 de marzo. Ninguna llegó a dispararse. Lo que sigue es cómo se construyó eso durante 4 meses sin que los jabalí se enteraran de nada. Hubo un momento, en algún punto de noviembre de 2021, en que alguien en la Jefatura Superior de Policía de Madrid y alguien en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se sentaron a hablar de lo mismo por primera vez. No era habitual. Los dos cuerpos tienen sus propias cadenas de mando, sus propios protocolos, sus propias investigaciones abiertas sobre el mismo territorio que raramente se cruzan de forma ordenada. Pero lo que estaba pasando en los sectores 3 y 4 de la Cañada había llegado a un punto en que mantener esas investigaciones separadas era un lujo que no podían permitirse. Cada cuerpo tenía piezas del puzzle, ninguno tenía el puzzle completo. Y sin el puzzle completo, entrar en ese perímetro era suicida. La operación conjunta que nació de esa coordinación se bautizó como Pipa Barro. El nombre no importa. Lo que importa es lo que representaba. La primera vez en la historia reciente del narcotráfico en la Comunidad de Madrid en que la Policía Nacional y la Guardia Civil unificaban sus líneas de investigación bajo un mando operativo común para atacar un objetivo compartido. No fue un gesto burocrático ni una declaración de intenciones. Fue el reconocimiento explícito de que lo que había construido el clan de los jabalí dentro de la Cañada Real era demasiado sólido, demasiado armado y demasiado hermético para que cualquiera de los dos cuerpos pudiera desmontarlo por su cuenta sin perder el factor sorpresa, sin perder efectivos o sin que la organización tuviera tiempo de destruir lo que había dentro antes de que llegaran las órdenes de detención. El primer problema que tuvieron los investigadores fue el más obvio. La estructura familiar de los jabalí era casi impermeable a los métodos de infiltración ordinarios. En una organización donde los roles los ocupan miembros del mismo clan por nacimiento o matrimonio, no hay forma de meter a alguien de fuera que pase por uno de ellos. No hay una posición que cubrir con un agente encubierto. No hay una vacante que nadie de fuera pueda ocupar de forma creíble. La fortaleza que hacía el sistema tan eficiente para el negocio era la misma que lo hacía tan difícil de penetrar para la investigación. Así que la infiltración tuvo que ser de otro tipo, no dentro de la organización, sino alrededor de ella. Durante meses, los equipos de la operación Pipa Barro trabajaron en silencio sobre los bordes del perímetro. La primera vía fue la flota de vehículos. Los jabalí no usaban vehículos propios para los movimientos de carga más sensibles, los alquilaban. Coches y furgonetas a nombre de personas distintas, con contratos de alquiler que aparentemente cuadraban en los registros, pero que los investigadores empezaron a identificar como parte de un patrón de uso fraudulento. Los vehículos salían del asentamiento. Hacían rutas que no tenían ninguna justificación comercial lógica y volvían, a veces llenos, a veces vacíos. Las matrículas cambiaban, los conductores también. Pero el patrón de movimiento, observado durante semanas y cruzado con otra información disponible, empezó a revelar la arquitectura logística de la organización. ¿Quién se movía? ¿Cuándo? ¿Hacia dónde? ¿Y con qué frecuencia? La segunda vía fueron las escuchas telefónicas autorizadas por la Fiscalía Delegada Antidroga. Conseguir esa autorización no es automático. Hay que justificar ante el fiscal que existe base suficiente para sostener que determinadas comunicaciones están relacionadas con actividad delictiva y que no hay forma menos intrusiva de obtener esa información. La base que aportaron los investigadores fue suficiente y los teléfonos empezaron a escucharse. No todos funcionaban igual. Los jabalí habían aprendido de años de presión policial sobre los clanes de la Cañada que los teléfonos son el punto débil más obvio de cualquier organización criminal. Usaban múltiples terminales, cambiaban de número con regularidad y segmentaban la información. Nadie hablaba de todo con todos. Pero incluso con esas precauciones, las conversaciones dejaban rastros.
referencias veladas a cosechas, a movimientos, a personas con apodos que los investigadores fueron identificando y asociando a nombres reales a lo largo de semanas. Lo que fue emergiendo de esa acumulación de información: vehículos, teléfonos, vigilancias presenciales discretas sobre los accesos al asentamiento, no esperaban encontrar con ese nivel de detalle el organigrama interno completo de la organización. ¿Quién mandaba? ¿Quién custodiaba? ¿Quién cultivaba? ¿Quién gestionaba el dinero? Los líderes, los hijos, los sobrinos, los afines por matrimonio. Cada persona con su función específica, con su posición dentro de la red, con su grado de implicación en las distintas partes del negocio. 40 y tantos individuos conectados entre sí por lazos familiares y por roles operativos complementarios dentro de una estructura que, vista desde dentro de la investigación, ya no parecía un clan gitano en un asentamiento chabolista. Parecía una empresa con un RR, Paja HH, muy particular. El reto de la fase final era logístico y táctico al mismo tiempo. Para que la operación funcionara, había una condición no negociable: la simultaneidad absoluta. Si los agentes entraban en 12 parcelas y dejaban las otras 10 para después, los 10 minutos que tardaría en llegar el aviso eran suficientes para que las personas dentro de esas parcelas destruyeran evidencias, se deshicieran de las armas o simplemente se fueran por los caminos secundarios que los jabalí conocían mejor que nadie. La Cañada Real tiene salidas que no están en ningún mapa y accesos que solo conoce quien lleva años viviendo dentro. Si la red no caía entera y al mismo tiempo, no caía. Punto. Eso obligó a montar un dispositivo de una escala que no había visto la Comunidad de Madrid en una operación antidroga anterior. Casi un centenar de efectivos especializados distribuidos en equipos coordinados sobre 22 objetivos simultáneos. Para garantizar la neutralización inmediata del arsenal, las 24 armas que los investigadores sabían que estaban dentro y cuántos hombres podían llegar a ellas en cuestión de segundos si recibían un aviso, se desplegaron las 2 unidades de élite que encabezaron las entradas: la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, el GRS, y la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, la UEPR. No son agentes de patrulla reforzados. Son unidades de intervención táctica entrenadas específicamente para entrar en entornos donde la resistencia armada está prevista como variable, no como contingencia. La diferencia es importante. Cuando sabes que hay 24 armas cargadas al otro lado de la puerta, no mandas a quien va preparado por si acaso. Mandas a quien va preparado para eso específicamente. La noche del 17 de marzo de 2022, los equipos tomaron posiciones. 22 objetivos simultáneos, coordinados por radio, con ventanas de intervención que se medían en segundos y no en minutos. El margen de error era 0. La Cañada Real de madrugada no es un entorno sencillo de operar. Los caminos de tierra, la ausencia de iluminación pública, los perros en las parcelas, los sistemas de vigilancia que los propios jabalí habían instalado para protegerse de los clanes rivales. Todo eso eran variables que los equipos habían estudiado durante semanas. Cada entrada estaba planificada teniendo en cuenta la arquitectura específica de la parcela que le correspondía. Dónde estaban los accesos, dónde se concentraba el personal habitual, dónde era más probable que estuviera el armamento. Funcionó. Las 24 armas fueron neutralizadas antes de que nadie dentro del perímetro pudiera llegar a ellas. Los jabalí, con toda su infraestructura de vigilancia y su experiencia en detectar movimientos sospechosos alrededor del asentamiento, no tuvieron tiempo de reaccionar. La coordinación de casi un centenar de efectivos sobre 22 puntos simultáneos no dejó ningún hueco por el que pudiera filtrarse un aviso que llegara antes que los agentes. En menos de una hora, 42 miembros de la organización estaban en el suelo, esposados sobre la misma tierra en la que habían construido su imperio. Cuando empezó a salir el sol, llegaron las excavadoras. Y ahí es donde la historia cierra un círculo que vale la pena detenerse a mirar, porque dice algo sobre este territorio y sobre este negocio que no se dice con palabras, sino con imágenes. En 2011, cuando cayeron los Brunos, lo que encontraron los agentes dentro de las chabolas fue dinero envuelto entre filetes congelados en el congelador de la cocina.
Efectivo crudo, sin gestionar, escondido donde nadie lo buscara primero. Era la imagen perfecta de un narcotráfico sin futuro. Dinero que no crecía, que no se multiplicaba, que solo servía para sobrevivir hasta la siguiente semana. 11 años después, en las mismas coordenadas geográficas, la investigación previa al asalto había destapado una red de adquisición de bienes inmuebles. Propiedades en Madrid y alrededores compradas con el dinero de las cosechas, activos reales con apariencia legal, un patrimonio construido ladrillo a ladrillo sobre el beneficio del cannabis. El dinero ya no estaba en el congelador, estaba en el registro de la propiedad, mismo territorio, mismo negocio en su esencia. Dos épocas completamente distintas en su sofisticación, y el mismo final, una mañana en que llegaron los agentes y se llevaron a todo el que había dentro. Los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vacia Madrid habían coordinado sus servicios municipales con el dispositivo policial. Al alba del 17 de marzo, mientras los detenidos eran trasladados para ser puestos a disposición judicial, las máquinas empezaron a trabajar. 14 construcciones ilegales demolidas antes de que acabara el día. Chabolas, estructuras auxiliares, los edificios que habían albergado los invernaderos, los almacenes, las posiciones de vigilancia, todo lo que los jabalí habían levantado durante años dentro de ese perímetro, todo lo que habían financiado con el dinero de la marihuana y habían defendido con 24 armas, fue reducido a escombros en horas. La tierra quedó aplanada. Los transformadores industriales desconectados. Los 17.589 plantas destruidas. La infraestructura que había costado años construir desapareció en una mañana. La operación Pipa Barro cerró su balance con 44 detenidos en total, 22 parcelas tomadas, una red de blanqueo inmobiliario desarticulada y el mayor complejo de cultivo intensivo de cannabis que había existido en la Cañada Real borrado del mapa. Para los investigadores que habían pasado meses reconstruyendo el organigrama de esa organización familiar, identificando cada rol, cada teléfono, cada vehículo alquilado de forma fraudulenta, el 17 de marzo fue el día en que el trabajo invisible se hizo visible de una sola vez. Para los jabalí, fue el día en que 11 kilómetros de tierra sin ley dejaron de ser su territorio. La tierra quedó aplanada, las excavadoras se fueron, y al día siguiente, en los sectores 3 y 4 de la Cañada Real, la vida siguió. Eso es lo que nadie quiere escuchar después de una operación así, pero es lo que ocurrió. Porque la caída de los jabalí no cambió las condiciones que hicieron posible a los jabalí. La Cañada Real sigue siendo 11 kilómetros de tierra sin catastro oficial, sin inspecciones municipales, sin nadie que aparezca a preguntar qué se está construyendo detrás de esa valla de obra. El suelo sigue ahí. El acceso irregular a la red eléctrica pública sigue siendo factible para quien sepa cómo tocetearla. Y el mercado europeo del cannabis, ese que absorbía la producción de esas parcelas y la distribuía hasta el Reino Unido, no desapareció el 17 de marzo de 2022. Siguió funcionando, siguió necesitando producto, y el producto tiene que salir de algún sitio. El hueco que dejó la Banque de Fushan, ese canal de exportación cuya desarticulación en 2021 desencadenó toda la espiral de violencia entre clanes, tampoco sigue vacío. Los mercados de este tipo no toleran el vacío durante mucho tiempo. Donde hay demanda estable y márgenes altos, aparece alguien dispuesto a cubrir la oferta. Puede que tarde meses, puede que llegue de otra dirección, con otra estructura, con otro nombre, pero llega. Y cuando llega, el modelo que tanto trabajo costó desmantelar en esas 22 parcelas tiene todas las condiciones para reproducirse. Tierra barata, impunidad territorial y un comprador mayorista dispuesto a pagar. El modelo agroindustrial del cannabis indoor no es una innovación que inventaron los jabalí y que muere con ellos. Es una evolución lógica del negocio que aparece en cualquier territorio donde coincidan tres cosas: suelo sin control efectivo del Estado, capacidad de defender infraestructura fija con violencia y acceso a un canal de exportación estable. Mientras esas tres condiciones existan en la Cañada Real, y existen, el modelo tiene futuro. No con los jabalí, que ahora están a disposición judicial, con quien llegue después.
porque lo que construyeron los jabalí no era el resultado de un talento excepcional ni de un acceso exclusivo a recursos que nadie más podía conseguir. Era la aplicación de una lógica de negocio que cualquier organización familiar con territorio, armamento y contactos puede replicar. Los invernaderos se pueden volver a montar. Los transformadores industriales se pueden volver a conseguir. La estructura hermética de roles familiares no necesita que te la enseñe nadie. Es la forma en que estos clanes han organizado el poder durante generaciones. Lo que necesita tiempo es la confianza de un comprador mayorista que vuelva a aparecer con capacidad de mover toneladas fuera de España. Y ese tiempo, en los mercados del crimen organizado transnacional, se mide en meses, no en décadas. La pregunta que se hacen los investigadores que pasaron meses reconstruyendo el organigrama de los jabalí no es si lo que desmontaron valió la pena. ¿Valió? 44 personas fuera de circulación. Una red de blanqueo desarticulada. Un complejo de cultivo borrado del mapa. Eso tiene un valor real y concreto. La pregunta es más incómoda que esa. La pregunta es ¿cuánto tiempo pasará antes de que alguien, en alguna parcela de los sectores 3 o 4, decida que el negocio merece volver a intentarse? Y si las condiciones estructurales que lo hacen posible siguen intactas y lo están, la respuesta no invita al optimismo. Hoy, en algún punto de esos 11 kilómetros de tierra que Madrid lleva décadas sin saber si derribar o ignorar, hay clanes que sobrevivieron a la Operación Pipabarro. Clanes que observaron cómo caían los jabalí, que calcularon lo que eso significaba para el reparto del territorio y que tomaron nota. No de que el negocio era imposible, de que los jabalí habían cometido errores que ellos no van a cometer. Eso no es una suposición. Es la lógica de cualquier mercado donde la competencia se elimina con violencia y el hueco que deja es inmediatamente codiciado por los que quedan en pie. La tierra de la Cañada Real es paciente. Aguantó décadas de heroína. Aguantó la transición al cannabis. Aguantó la guerra entre clanes y aguantó las expagadoras de marzo de 2022. Y sigue ahí, al sur de Madrid, 11 kilómetros de cañada ganadera que no aparece en ningún plan urbanístico, esperando a que alguien vuelva a decidir qué plantar en ella. Este expediente se cierra. Si llegaste hasta aquí, sabes que la historia real no termina con las esposas puestas. Suscríbete, activa la campana y deja en los comentarios qué imperio quieres que abramos la próxima vez. Hay más archivos donde salió este, y ninguno es bonito.